133. How good Mirad cuán bueno, and how pleasant it is cuán delicioso es when brethren dwell together in unity. habitar los hermanos juntos en armonía. Now I talked about the spirit of the church. Les hablé del ambiente, de la temperatura de una iglesia local. Now, just some very practical things of how we achieve this. Algunas ideas prácticas en cuanto a cómo lograrlo. And I'm not going to take a lot of time on this. No me demoraré mucho con esto. I think we'll continue it just shortly after lunch. Creo que dejaremos algunas ideas para después del almuerzo. Let's turn to Ephesians chapter 4 Efesios capítulo 4. and read verses 1 to 3. Efesios 4, versículos 1 al 3. Ephesians 4, 1 to 3. Efesios 4, 1 al 3. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Notice we're to eagerly maintain the unity of the Spirit and the bond of peace. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. We already have unity. O sea, ya hay unidad. We're one people of God. Es una realidad, un pueblo de Dios. We are brothers and sisters. Hermanos y hermanas en Cristo. We've one baptism, Un solo bautismo, one Lord. un Señor. There's only one faith. Solamente hay una fe. All the other things are sectarianism. Todo lo demás es sectarismo. But how do we maintain and preserve that unity? Pero ¿cómo mantener, cómo preservar la unidad? Well, he tells us the right attitudes. Nos habla de las actitudes correctas para lograr All esto. humility, Toda humildad, gentleness. mansedumbre. This is an interesting word. Una Pues, palabra muy interesante es esta. If you look through your New Testament, see how many times gentleness is brought out. Vean cuántas veces se menciona la mansedumbre en el Nuevo Testamento. It's a fruit of the Holy Spirit. Es parte del fruto del Espíritu Santo. And then with patience, Y con paciencia, bearing with one another in love. soportándoos unos a otros en amor. This is how we maintain the unity that we already have. Así es que guardamos la unidad que ya existe en virtud de ser creyentes. All these virtues are fruit of the Holy Spirit. Estas virtudes son producidas por el Espíritu Santo. And without these Christian virtues, we could never live together. Si no tuviéramos estas virtudes cristianas, no podríamos vivir en armonía. Now, by the way, this applies to marriage as well as the local Esto church. tiene aplicación también para el matrimonio, no solamente para la iglesia local. Now let's turn to Matthew chapter 5 Mateo capítulo 5, leamos allí. and see the special blessing Christ gives to his people. Veamos una bendición que expresa el Señor Jesús Matthew sobre 5, Matthew su 5:9. pueblo. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. This is called one of the Beatitudes. Esta es una de las bienaventuranzas. Now look at what it says. Veamos lo que dice aquí. It's a special blessing Christ gives. Una bendición especial que da el Señor. Blessed are the peacemakers. Bienaventurados los pacificadores. It doesn't say peacekeepers. No dice los que guardan la paz. These are peacemakers. Estos son los que forjan la paz. It's far more active. Es algo más activo. We're not just to keep the peace of the church. No solamente debemos mantener o guardar la unidad. We are to create an atmosphere of peace. Debemos trabajar activamente para producir un ambiente de paz. It's called an atmosphere of shalom. Se llama un ambiente de shalom. Goodwill, prosperity, Buena voluntad. unitedness. Prosperidad, unidad. Now, we have in this world a prize called the Nobel Peace Prize. Hay un premio muy importante, el Premio Nobel de la Paz. The world knows that
peacemaking is difficult. El mundo sabe que lograr la paz es dificilísimo. So we have here the Jesus Peace Prize. Y aquí tenemos el premio como el de Cristo de la paz. It's a much better prize. Es un Because- premio mucho mejor que el premio Because Nobel. when we bring peace to the assembly and to our families, Porque cuando hay paz en la asamblea, cuando hay paz en nuestra familia, then we're called the sons of God. entonces somos llamados hijos de Dios. In other words, we're like our Father. O sea, nos parecemos más al Padre. He brought His Son to earth to bring peace to sinners. Él envió a su Hijo a la tierra para producir paz para con los pecadores. Jesus' work on the cross is a peacemaking work. La obra del Señor en la cruz es una obra pacificadora. He makes peace between Jew and Gentile, Él hace la paz entre judío y gentil, between rebel sinners and a holy God. entre pecadores rebeldes y un Dios santo. He had to give His life to bring peace. Dio su vida por lograr la paz. So every Christian enjoys peace. Entonces cada creyente disfruta de paz. Now, if you go through the New Testament, Ahora, al estudiar el Nuevo Testamento, you will see that every single church is called to peace. verás que a cada iglesia se le llama a cultivar la paz. We could look up many verses on this. Podemos mirar unos cuantos versículos, But just listen, let's read the verse, Romans 14:19. pero veamos, por ejemplo, Romanos 14:19. Romanos 14:19. Romans 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Now, can I remind you of the context? Quiero recordarles el contexto. Christians fighting over their liberty. Creyentes luchando entre sí en cuanto a lo que es permisible. We've been fighting ever since over our liberty and freedom in Christ. ¿Cuántos años nos llevamos peleando por esto, la libertad en Cristo? Some Christians said, well, you know, we can't do anything on Sunday. Other Christians said, well, we can't eat those kinds of foods. Algunos creyentes diciendo, el domingo no podemos hacer eso. Otros creyentes dicen, bueno, ciertas comidas no podemos participar de ellas. And it brought a lot of conflict, Y eso produce mucho conflicto. particularly in churches that had strict Jewish people and very liberal Gentiles. Y en ese entonces el conflicto era entre los judíos, bastante estrictos, y los gentiles, bastante liberados. How are traditionalistic Jews and very liberal Gentiles going to ever live together? ¿Cómo podían convivir judíos tradicionalistas y los gentiles más liberados? One of the things Paul says is this: Una de las cosas que sugiere Pablo es esta. stop judging one another's conscience. No estén juzgando la conciencia de otro hermano. Some people have liberty to drink wine, some have no liberty to drink wine. Algunos tienen libertad de tomar vino, otros no sienten libertad de hacerlo. Some people have liberty to watch a football game on Sunday, others do not have liberty to Algunos watch sienten football games. libertad de ver por televisión un partido de fútbol un día domingo y otros no. Some people have liberty to watch TV or go to a movie, others have no liberty to do that. Algunos sienten libertad de ir al cine o ver un programa de televisión y otros no. By the way, the issues are endless. La verdad es que cosas por las cuales pelearse, la lista es sin fin. It's liberty of conscience. Aquí el tema es libertad de conciencia. Paul admits conscience is different in different believers. Pablo reconoce que hay diferentes conciencias, hay una diferencia de libertades entre creyentes. So stop judging one another's Entonces dejen de juzgarse unos a But otros. then he says here, pursue what makes for peace. Y dice aquí, sigamos lo que contribuye a la paz And for building up the church. y lo que edifica a la iglesia. The easiest thing in the world is to tear down a church Lo más fácil del mundo es hundir a una iglesia. and to get into disagreements over 100 different Y things. podemos pelearnos por centenares de temas. Now that word pursue La palabra allí que se traduce sigamos is a very strong word. es una palabra fuerte. It's like a hunter going after Es animals. como un cazador detrás de su presa. So you want to
actively pursue peace. Es una palabra activa. La paz debe buscarse activamente. Put some real effort into it and thought into it. Debe haber un esfuerzo y un esfuerzo grande por lograrlo. How do we make peace ¿Cómo lograr la paz? in the midst of all this disagreement? ¿Cómo hacer la paz en medio de tantas diferencias? I wish we spent as much time pursuing peace as we do all our disagreements. Cuán bueno sería que dedicáramos tanto tiempo a buscar la paz como lo hacemos a explorar nuestras diferencias. So there are many, many verses on being at peace. Muchos versículos que tienen que ver con esto de guardar la paz. You are a leader. Tú eres un líder. You are to be a peacemaker, Tú debes ser un forjador de paz. not just a peacekeeper. No solamente quien mantiene la paz, You are to create sino peace. uno que busca activamente lograr la paz. You are to pursue it. Debes buscar esto diligentemente. You're to think up ways to produce peace in the church. Debes pensar en formas de lograr la paz dentro de la iglesia. You are to look for those stumbling blocks and hindrances that are going to cause controversy and problems in the church. Debes identificar esos estorbos a la paz, aquellas cosas que evitan que logremos la paz. Now, let me balance something out. Quiero equilibrar esto. The Bible's a balanced book. La Biblia es un libro equilibrado. Whatever you teach from the Bible, there will be a counterbalance to it. Toda verdad en la Biblia tiene una verdad que presenta un contrapeso a esa verdad. Now, being a peacemaker does not mean being a compromiser. Ser un forjador no quiere decir que uno se rinde o que deja de defender la verdad. It doesn't mean peace at any price. No quiere decir paz cueste lo que cueste. It doesn't mean appeasing people. No quiere decir rendirse. That's not peace. Eso no es paz. Now, if you look at the life of Paul, he didn't look very peaceful. Al considerar la vida del apóstol Pablo, él a veces no parecía muy pacificador. Seems to me he's in controversy all the time. Uno ve que él estaba involucrado en controversia constantemente. But through his efforts, the churches were kept in peace. Pero fue el esfuerzo suyo que produjo paz en las iglesias. There was a sense in which he had to fight off the wolves to keep peace. Entonces él tenía que hacer guerra con los lobos para poder mantener la paz dentro de la iglesia. So peacemaking is very, very hard work. Entonces la labor de un pacificador requiere un esfuerzo enorme. And peacemakers are often misunderstood. Y muchas veces no son comprendidos los que buscan la A paz. peacemaker needs a lot of self-control. Necesita mucho dominio propio un pacificador. And he has to think of the good of the group, not just himself. Tiene que pensar en el bien del grupo y no solamente en su propio bien. And a peacemaker needs a lot of wisdom. Un pacificador necesita mucha sabiduría. So many things to deal with and decisions to make. Tantas decisiones, tantas cosas con las cuales tiene que lidiar un pacificador. Now, there's nothing wrong with disagreeing with one another. Ahora, estar en desacuerdo no es malo en sí. The greatest men and women of God have disagreed with one another. Grandes hombres y mujeres de Dios han tenido desacuerdos a lo largo de los siglos. Even the Apostle Paul and Barnabas had quite a El disagreement. apóstol Pablo y Bernabé tuvieron desacuerdos fuertes. They wound up having two different groups going out and evangelizing. Y a raíz de esos desacuerdos hubo dos grupos, dos equipos evangelizadores. But we know that later he spoke well of Barnabas and well of John Mark. Pero Pablo luego habló favorablemente de Bernabé y de Juan Marcos. So they had their disagreement. Entonces tuvieron su desacuerdo, They developed two evangelistic teams, formaron dos equipos misioneros, but they didn't keep up a war with each other. pero no estuvieron en guerra el uno con el otro. They didn't start the Paul church and the Barnabas No church. empezaron la iglesia Paulina y la iglesia de Bernabé. So it's how we handle disagreement. Entonces es cómo manejamos las diferencias. Now, sometimes we could want peace so much we just don't say anything. We're quiet. A veces tan grande es nuestro anhelo por la paz que no decimos nada. But that's not a just peace. Pero esa no es una verdadera paz. Peacemaking means you got to speak up at times. Para lograr la paz
hay que hablar, hay que decir la verdad. And you have to stand your ground. Uno tiene que mantener una posición firme, fuerte, But it's how you do it. pero es cómo lo haces. You can do it in anger, Lo puedes hacer de forma airada, in hatred, lo puedes hacer con odio, or you could follow Ephesians chapter 4 o puedes seguir el ejemplo de Efesios 4, with a humble spirit and a compassionate con spirit humildad, con compasión and with great patience. y con mucha paciencia. So, there's nothing wrong with disagreeing with one another, and we will disagree with one O sea another. que no hay nada malo con estar en desacuerdo con otro hermano. Y en efecto, estaremos en desacuerdo con nuestros hermanos. But a peacemaker listens carefully. Pero un pacificador escucha con atención, He brings his anger under control controla sus sentimientos, su ira, because he's working for a just solution for the whole group. porque su meta es producir una solución justa que favorezca a todo el grupo. Let me give you an example. Quiero darles un ejemplo de esto. We've gone through all the basic wars that every church goes through. En nuestra iglesia hemos discutido por todas las cosas que se discuten en So, las iglesias. in the early 90s, we went through what we call the music wars. En la década de los 90, al comienzo, tuvimos lo que llamaríamos las guerras acerca de la música. And we had real disagreement in the church on this. Y estuvimos en desacuerdo en la iglesia sobre este tema. Godly people on both sides. Había gente piadosa que pensaba de una manera y gente piadosa que pensaba de otra. On one side, on the extreme, Por un lado estaban we had people who wanted no musical instruments, no new songs. los que no querían instrumentos musicales, los que no querían que se aprendiera canciones nuevas. Now, on the other extreme side, Y por el otro lado estaban they wanted every conceivable instrument and new songs and everything. los que querían todos los instrumentos habidos y por haber y todas las canciones nuevas. Then we had people all different ways in between. Y entre esos dos extremos había cualquier cantidad de opiniones. Well, this started to heat up. Entonces, bueno, se empezó a acalorar la cosa. Some people said that old music is killing me. Algunos dirían, uy, me tiene más aburrido esta música vieja. And the other people said that new music is driving me Y crazy. otros decían, me enloquece, me ensordece esta música nueva. So what were we going to do? ¿Qué vamos a hacer entonces? Everybody had their opinion. Todos tenían su opinión. So we gave some teaching. Entonces dimos alguna enseñanza sobre el tema. And then we talked about attitudes. Y luego hablamos de las actitudes correctas en cuanto a esto. Remember about an hour ago we talked about attitudes? ¿Se acuerdan que hace como una hora hablamos de la actitud? We said our attitudes towards this are more important than the issue. Dijimos, es más importante nuestra actitud en cuanto al tema So que we nuestras said, we opiniones said en to sí. the congregation, Le dijimos entonces a la iglesia, a congregation is not made up of one family. una iglesia no está compuesta por una sola familia. It's many families. Hay muchas familias And many different tastes in music have to be pleased. y hay muchos gustos diferentes y tenemos que ser sensibles a los diferentes So gustos. we're going to call a meeting of the church, Entonces vamos a tener una reunión de la iglesia and in this meeting people will express their views so we can hear one another. y en esta reunión cada uno va a tener la oportunidad de expresar su opinión al respecto. So we had a meeting of the whole church. Se reunió entonces la iglesia, One of the elders led it. dirigida la reunión por uno de los ancianos. And we had different people speak to the congregation about what they felt about what kind of music they felt was right. Y muchos pudieron compartir qué sentían en cuanto a este tema de la música. So we asked the congregation after listening, no arguing, it was just listening. Y no hubo peleas, no hubo discusión, más bien era escuchar lo que los hermanos exponían. We're going to pray about this. Dijimos, oremos al respecto. And we're going to pray about the harsh feelings towards one another. Y vamos a orar que el Señor nos permita controlar los sentimientos encontrados que tenemos en cuanto a este tema. And then we made up a survey that we sent to the whole church to get every individual ideas, opinions, and what they would tolerate. Luego preparamos una encuesta para saber lo que creía cada persona de la iglesia que estaba dispuesto a aceptar. Now, as a result of this, Como resultado de este proceso, is that a secret code? ven Sergio, lo escribió en inglés. No habla español. We are ready. Oh,
I'm sorry, I have to go eat right now. Qué pena, pero tengo que ir a comer. Okay. So I'll finish the story. Bueno, pero terminemos primero este relato. So we said to the congregation after we surveyed everyone, talked to everyone, Entonces, habiendo hecho la encuesta de toda la iglesia, we gave everyone an opportunity to express themselves. todo el mundo tuvo la oportunidad de expresar su opinión. We told them we're not going to force anything, but we have to hear from everyone. Dijimos, queremos escuchar a todos, no queremos forzar este asunto. And when we got back all the surveys and people called us, here's what happened. Y el resultado de todo este proceso de evaluar qué sentía la iglesia, We found the church wasn't that far apart. encontramos que la verdad no había tanto desacuerdo sobre el tema. There was a few extreme people on either side, but most of the people didn't want either of those extremes. Había unos poquitos con ideas en los extremos, unos poquitos, pero la mayoría de la iglesia no compartía esas ideas. So it actually surprised us that most of the congregation was pretty much together. Entonces realmente nos sorprendió que la gran mayoría de los integrantes de la iglesia estaban de acuerdo en cuanto a este tema. And so the conclusion was a blending of the old and the new, and we would have musical instruments. Entonces la conclusión fue tener instrumentos musicales y poder tener una buena combinación de música de antaño y música nueva. And we really haven't had a fight since then over the music. Y la verdad, desde entonces no hemos vuelto a discutir sobre el tema. We used the best of the great hymns, Usamos los mejores himnos clásicos and we used the very best of the newest and the truest. y usamos las mejores canciones nuevas. And we find it blends so beautifully together. Y encontramos que esta combinación es ideal. And so, by letting people participate, by hearing from the body, Entonces, el haber dejado que los integrantes de la iglesia compartieran sus ideas al respecto, we were able to bring peace to the church. pudo lograrse la paz dentro de la iglesia local. And we didn't lose one person over this Y fight. ni una sola persona se fue de la iglesia por esto. So, you see some of this in Acts chapter 15 Algo de esto es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 15, over a much more serious issue, the gospel. cuando el tema era algo mucho más crítico. And it's interesting how the Lord brought the whole church together. Pero aún discusiones en cuanto a lo del Evangelio, el Señor permitió que se uniera a la iglesia. So, peacemaking's hard work. La obra del pacificador es muy difícil, It's a lot of effort. requiere mucho esfuerzo And you have to be self-forgetful. y uno tiene que pensar primero en los demás. And you have to say, what's best for the body. Y uno tiene que preguntarse qué es lo que más conviene a la iglesia. But that's the Philippians 2 attitude. Pero en efecto, esa es la actitud propia de quien sigue lo que enseña Filipenses 2. Thinking of the interests of others above my own interests. Poner primero los intereses de los demás por encima de los míos. So I have my own personal opinion about music, Entonces, yo tengo mis gustos en cuanto a la música, but I'm part of a body. pero soy parte de un cuerpo, de una Can't just iglesia. be what I want. No puede ser solamente lo que a mí me It's got to gusta. be something we can all live together with. Tiene que haber un consenso al respecto. Now, as I close, Para terminar, the senior brother in our assembly, who is now dead, uno de los hermanos fundadores de nuestra iglesia local, ya fallecido, well respected by everybody, todo el mundo lo tenía en muy alta estima. during our public meeting, Durante las reuniones que tuvimos en cuanto a este tema, he got up and talked él se puso de pie and said this. y compartió lo siguiente. He said, I'm one of the older people here, Dijo, yo soy de las personas más ancianas aquí. and my choice of music is opera, Dijo, el gusto mío es ópera. very highbrow music. Me gusta esa música muy sofisticada. But we're not just one family. Pero mi familia no es la única. We're many families. Aquí somos muchos. We're older and younger. Hay gente mayor, hay gente más joven. So when we come here, we should have something for everyone. Entonces, cuando aquí nos reunimos debemos tener algo para todos. Then he said something very important. Y dijo algo más, muy importante. He says, I'm not going to be in a church full of old people. Dijo, yo no quiero estar en una iglesia de puros viejos.
Our young people should come here and have their music and be able to enjoy it and be a part of it just as much. Yo quiero que la gente joven se sienta cómoda y disfrute del ambiente que tenemos aquí. We want to have a future where our young people feel comfortable here and they carry the church on. Queremos tener un ambiente propicio para nuestra gente joven, no queremos que se vayan. And in many ways, when he said that, it really almost brought an end to the whole thing. Y realmente al pronunciar él esas palabras se redujo de forma muy importante la So tensión. those of you who have greater influence and age in the assembly, Entonces ustedes que tienen más influencia, que llevan más años en sus iglesias locales, you can be a troublemaker pueden ustedes ser una fuente de discordia or you can be a peacemaker. o pueden ser una fuente de apaciguar la discordia. And this whole age gap disagreement Y todos los desacuerdos que suelen llegar por diferencias generacionales needs to be solved by the older ones, not the younger tiene ones. que resolverse por los que llevan más tiempo en la iglesia y no por los recién llegados. God has blessed us with a wonderful unity between older ones and younger En ones. nuestra iglesia tenemos una maravillosa unidad entre la gente mayor y la gente joven. And the reason is the older ones became the peacemakers and saw we've got to live with the younger ones and not just have our way. Y la razón por eso es que la gente mayor ha entendido que debe convivir, que debe haber armonía con la gente más joven. La gente mayor no ha insistido que se hagan las cosas a su manera. All over the world, A lo largo y ancho del mundo, many churches like ours are turning into old folks' homes. muchas iglesias como la nuestra se han vuelto vegetorios, ancianatos. Just a group of old people who get their way, Una cantidad de viejitos que insisten que las cosas se hagan a su manera. their music, Su música, their way to worship, su forma de their adorar, comfort. su comodidad. And they've thought things just what they want. Y quieren las cosas solamente a su manera. We have many families in a local church, Hay muchas familias en una iglesia local. and the peacemaker brings them all Y los together. pacificadores piensan en todos ellos. As Paul says in 1 Corinthians 12, Como dice Pablo en 1 Corintios for 12, the good of the body. para el bien del cuerpo de la iglesia. We do everything for the good of the body Hacemos todo buscando el bien del cuerpo de and to Cristo build up the body. y para la edificación del cuerpo. So I don't just think about my own interests, Entonces, no pensar solamente en mis intereses. the interest of others. Pienso también en los intereses de los demás. I actually think of their advantage. Pienso en lo que les conviene a ellos. That's the Christ-like attitude. Esa es la forma que lo haría Cristo.